El uso de las redes sociales y la creación de los grupos de WhatsApp han sido la semilla de las tractoradas que se están llevando a cabo a lo largo del país desde el pasado 6 de febrero. En el Jiloca, los agricultores y ganaderos también se han querido sumar a mostrar su descontento con el trato que está recibiendo el sector, además de la situación por la que están atravesando, que en muchos casos resulta ser muy complicada. Nosotros esta semana en Calamocha Noticias hemos querido ahondar en todas estas manifestaciones y sobre todo en esos mensajes reivindicativos que tanto agricultores como ganaderos de estas tierras del Jiloca han ido manifestando, como decíamos, desde el pasado martes 6 de febrero. Por ello, hoy están con nosotros dos agricultores de estas tierras. Ellos son Paco Latorre y también tenemos a Víctor Malo. Paco, Víctor, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, tenemos que decir también que hemos tenido que grabar para hacer la entrevista de este viernes. Habéis hecho un hueco en esa agenda de movilizaciones que estáis llevando a cabo, por lo tanto os damos también las gracias porque hayáis accedido a venir hasta el plato de Calamocha Noticias. Y la primera pregunta en relación, bueno, pues ¿qué balance se hace de estas dos jornadas que ya se han llevado a cabo aquí en las tierras del Jiloca? Recordamos pues ese comienzo el pasado martes aquí en Calamocha, en la rotonda del Museo del Jamón. Cualquiera de los dos podéis empezar. El balance, la verdad es que es muy satisfactorio. No pensábamos que íbamos a poder tener un poder tan amplio y tan grande de convocatoria. Y el resultado yo creo que viene dado por el hartazgo generalizado por parte de todos. Al que no le pasa una cosa, o sea, hay un montón de acciones o efectos que tienen todas esas acciones sobre nosotros que tenemos que hacer, que un montón de complicaciones que todos tenemos, unas son generales, otras son particulares, cada uno tiene las suyas, pero al final estamos todos, o sea, hemos llegado a un nivel en el que no aguantamos más y por eso yo creo que ha sido de forma espontánea que todo el mundo se ha sumado y prácticamente yo entiendo que somos todos los agricultores los que estamos en la calle. ¿Qué balance hace Víctor Malo en este caso de, bueno, pues como le preguntábamos también, ¿no? De las dos jornadas que estáis reivindicando? Sí, pues lo mismo, esto surgió del hartazgo de la gente. Hubo un manifiesto en Zaragoza, acudimos 4 personas de aquí del Jiloca y bueno, se empezó la bola a hacer más gorda y la gente se ha dado cuenta de lo que hay y nada. Recordamos, si os parece, que hace una semana, el jueves, día 1, si no me falla la memoria, fue el momento de esa reunión para todos los agricultores, ganaderos del Jiloca, un poco conforme ibais hablando cuáles eran las expectativas que se tenía de cara a este 6 de febrero del apoyo por parte de todos los integrantes del sector primario de estas tierras. No sé si ha respondido un poco pues las expectativas iniciales coinciden con la respuesta del resto de compañeros o se ha incrementado. En un principio, pues no estaba muy claro. A ver, todos teníamos dudas si esto iba a ir para adelante o no, y conforme iba desarrollándose todo, pues la gente tenía interés, la gente estaba por la labor y bueno, al final se ha visto... Se ha visto un poco la respuesta, se ha visto ¿no? un poco la respuesta de la sociedad. Es una cosa que hemos ido poco a poco sobre la marcha. O sea, en un primer momento nosotros cuando llegamos, como bien habías dicho antes, fue algo que surgió de unos grupos de WhatsApp, se fueron distribuyendo a niveles autonómicos, después provinciales, iban apuntando y hubo una convocatoria para hacer una reunión en Zaragoza. Y allí en un primer momento tuvimos esa decepción de decir, estamos solo nosotros 4 aquí, de todo el Jiloca es que no conocemos a nadie más. Pues si nosotros ahora nos vamos a casa y dejamos esto así como está, aquí no se mueve nadie. O sea, teníamos ese miedo a decir, a ver qué vamos a intentar organizar aquí nosotros y luego no vamos a tener respuesta por parte de los demás, que sí que es verdad que con todos los agricultores y ganaderos que estamos hablando habitualmente, son todos amigos, conocidos, o sea, todos nos manifestaban sus mismos problemas y su mismo hartazgo, pero otra cosa es ya dar el salto y querer hacer algo ya de verdad, o sea, y llegar a una organización. Entonces, en un primer momento fue una decepción. Después optamos por hacer esa reunión en Calamocha y vimos que había bastantes seguidores. Para confirmarlo,
pues hicimos una lista y vimos que sí que podíamos llegar a hacer algo. Y después de la lista, pues la convocatoria que hubo por parte de muchísima gente que no estaba apuntada en ningún sitio y vino, la verdad es que lo consideramos como un éxito. ¿Llegan a tiempo estas movilizaciones que van por detrás del resto de la Unión Europea? Esperemos que sí. Más vale tarde que nunca. Pensamos que deberían haber sido antes. Yo llevo más de un año, o sea, desde que, bueno, y muchos, desde que se empezó a implantar esta nueva PAC, es algo totalmente absurdo, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna coherencia, ni lógica, ni ecológica, ni de ningún tipo. O sea, lo veíamos totalmente absurdo. Probablemente ha sido también, aprovechando el tirón europeo que hemos visto lo que están pasando en todos los países de Europa, y un poco pues movilizar también, o sea, los sindicatos eran los primeros que tenían que haber salido a reclamar y hemos visto, o sea, hemos sido la gente los que hemos tenido que movilizarnos porque se habían quedado dormidos. Porque han querido efectivamente adelantarse a los sindicatos que sí que ya habían lanzado un comunicado diciendo que en este mes de febrero iban a empezar las movilizaciones. Pues ante la pasividad de los sindicatos, pues al final esto ha explosionado pues en grupos, en redes sociales. Entendemos que la respuesta de los sindicatos fue ante la furia que desatamos los agricultores. Entendemos que fue una respuesta, o sea, quisieron reaccionar cuando ya vieron que ya todo estaba movilizado, entendemos. Y ahora, desde que se puso en marcha el primer motor del tractor, el pasado martes, ¿creen que ha derivado en ese adelantamiento de las movilizaciones convocadas por los sindicatos? Recordamos que este jueves se celebraba la primera en Huesca, que está programada otra para la próxima semana en Zaragoza y luego en torno al día 22 de febrero anunciaban una a nivel regional. ¿Ha servido también las movilizaciones, vamos a decir, sin esa parte sindical del pasado martes para que aceleraran las de los sindicatos? Yo entiendo que sirvió para eso porque las movilizaciones las anunciaron después de que nosotros ya habíamos anunciado las nuestras. O sea, fue una respuesta. Lo que ya no sabemos es el resultado que tendrán ellos después. Nosotros lo que hacemos es invitar a todos los sindicatos a que de forma personal, como agricultores que muchos de ellos son, que se unan a nosotros y que podamos unir fuerzas y ver entre todos dónde podemos llegar. Como habréis podido ver, allí no hay ningún emblema de ningún partido político, de ningún sindicato ni de nada. O sea, somos el pueblo los que nos hemos levantado ante la cantidad de injusticias a las que nos están sometiendo. Sí, lo que se puede ver en las concentraciones que habéis hecho, en los paros, tanto de marchas lentas como los propios paros de los tractores. Bueno, lo único que asociamos, ¿no?, son esos chalecos amarillos que hoy incluso habéis querido también pues sí, portar, porque ¿no? lo hemos convertido en nuestro traje de faena. O sea, una vez que nos quitamos el mono, porque es muy difícil para nosotros manifestarnos, porque tenemos que atender nuestras propias faenas, muchos somos ganaderos, tenemos que atender y la ganadería no se puede dejar, y aparte de cumplir con nuestro trabajo, luego tenemos también que atender a las manifestaciones. O sea, hacemos verdaderamente un esfuerzo y por eso este es nuestro segundo o nuestro primer uniforme que tenemos de trabajo. Sobre todo esta semana, ¿no?, que está siendo tan convulsa. Volviendo a rescatar un poco el tema de los sindicatos, ¿cómo es la relación que guardáis con ellos? ¿Hay descontento generalizado por parte de los gilocanos a nivel de los que os dedicáis a la agricultura? Pues bueno, descontento. Todos realmente, la mayoría, o estás metido en un sindicato o en otro, y al final esto ha salido por el descontento que haya. Bueno, no sé si el descontento o la pasividad que han tenido hasta de ahora. ¿Van a asistir a las convocatorias, a las manifestaciones de los sindicatos o exclusivamente van a estar presentes? Vamos a hablar generalizando, porque no podemos preguntarles por lo que piensan todos sus compañeros de aquí del Giloca. ¿Van a asistir, no van a asistir? Pues supongo que habrá gente que asistirá y otros que no asistirán. Ayer decidimos, no estaba claro que en Teruel, en la provincia de Teruel, hubiera convocada una manifestación por parte de los sindicatos. En Huesca sí, pero bueno, ante la duda decidimos no salir, el resto.
Un poco, y de hecho ayer no hubo... Se hizo ese paréntesis, ¿no?, en las manifestaciones, sobre todo de la provincia de Teruel. Correcto. Luego al final también todos tenemos faena y hay que ir haciendo algo, porque... Tenemos que intentar compaginar las dos cosas, porque son cosas que muchas de ellas no las podemos dejar, porque los animales, como bien sabéis, comen todos los días, hay que atenderlos todos los días, y la agricultura también no es algo tan estricto como la ganadería, pero también se pasan las fechas y hay que ir haciendo las cosas. Conlleva su dedicación. Desde luego, con respecto a los sindicatos, prácticamente todos pertenecemos a un sindicato, porque está organizado de tal forma la burocracia que te puedes escapar por algún otro sitio, cooperativas o alguna caja, pero principalmente el sindicato es donde realizamos cualquier trámite que tenemos que hacer, y ahora todo que es telemático, o sea, lo hacemos a través del sindicato, y con la gente que trabajan allí, pues nosotros encantados, o sea, y nos atienden estupendamente. El descontento que tenemos es con la idea general del sindicato, o sea, con la movilización, con esa defensa que pensamos que tendrían que haber hecho mucho antes, o sea, que para eso pagamos la cuota de afiliado y pensamos que nos tienen que defender, pero en una instancia mayor, no solo en el hecho de poder hacer los trámites documentales, sino que en la idea, los sindicatos ya tendrían que haber visto, se tendrían que haber quejado ellos si estuvieron en las negociaciones de esta PAC, o sea, es una vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca, o sea, no solo es esto, es el bienestar animal, mal llamado bienestar animal, porque bastante bien atendidos están los animales, y bueno, esto es un tema central, pero que lo podríamos derivar y dar muchísimas explicaciones de todas las cosas en las que estamos en contra, y que vemos es que va a ser la ruina, porque poco a poco nos van dando una vuelta de tuerca, otra vuelta de tuerca, hasta que no son rentables nuestras explotaciones. ¿Cómo están los ánimos entre el sector primario de aquí del Jiloca, y sobre todo conforme están avanzando las jornadas de esta semana, después de escuchar incluso a portavoces, los secretarios generales de los sindicatos? Incluso ayer se pudo escuchar al consejero del Gobierno de Aragón, a Ángel Samper, que también recibió a unos agricultores en una movilización improvisada, por decirlo de alguna forma, en la capital zaragozana. ¿Cómo están aquí los ánimos? Bueno, los ánimos, la gente está con la incertidumbre de si aquí va a salir algo, no va a salir nada, si va a haber alguna representación, pues se supone que de aquí va a salir algo. Es el objetivo, ¿no? Es el objetivo, no sé el qué, pero algo tiene que salir. Queremos estar mejor defendidos. O sea, y todos pensamos que no teníamos que ser nosotros los que tendremos que salir o estar defendiendo aquí. Al fin y al cabo nosotros somos unos más, podemos tomar un poco la iniciativa de organizar, pero somos igual que los demás, las cosas las decidimos entre todos. Y dices, ¿y por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos que salir a defender aquí a un grupo que se supone que teníamos que tener gente que nos defendiera? Y por el resto, los ánimos en cuanto a seguir y hacer, yo creo que están muy bien. De hecho, hemos ido cada vez con más intensidad, con mucho compromiso por parte de todos, con mucha ilusión, y yo creo que sí que llevaremos a algún sitio. Hemos sido testigos de cómo arrancaba las movilizaciones aquí, las movilizaciones jilocanas, con esas marchas lentas en el acceso desde la autovía a Calamocha y la carretera que une Calamocha con Navarrete del Río, también esos parones en la propia rotonda para cortar el acceso. Ha evolucionado a llegar a cortar la A23 a la altura de Camín Real. Teníais previstas unas alpacas, al final no hicisteis uso de las mismas. No sé si estáis pensando en algún nuevo paso, alguna otra vuelta de tuerca, pero en este caso hacia el lado contrario que mencionabas, y recogiendo un poco la alusión que hacía Paco, para afrontar este viernes. ¿Cómo se ven un poco las movilizaciones próximas? Es una adaptación sobre la marcha, más o menos sí que tenemos ideas pensadas y todavía ahora no las podemos decir, pero sí, van a ir en esa línea, y poco a poco pues veremos si las tenemos que intensificar más o qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, en lo que estamos, aparte de seguir con las movilizaciones, lo que hemos solicitado es una reunión con el consejero de Agricultura también, porque al final hay que encauzar todo esto, porque si nos manifestamos y no llegamos a ningún sitio, no hacemos nada. O sea, queremos ir dándole forma y queremos que todas nuestras exigencias y lo que queremos que hacer que se cumpla, pues lo que queremos trasladar a quien corresponda. En primera instancia es el consejero, y después
pues ya se verá entre todos, entre el resto de la provincia, el resto de Aragón, de España, a ver qué medidas se toman de cara al ministro y lo que se puede hacer, porque todos, cada uno tiene su responsabilidad. Hay muchas cosas que vienen de Europa, son Bruselas, otras cosas son del Estado, es el gobierno, y luego el gobierno de Aragón, que también tiene sus responsabilidades. O sea, en algunas cosas no las pueden legislar, pero otras cosas sí tienen autoridad y potestad para poderlas resolver, porque ha habido muchísimos problemas este año en las resoluciones de la PAC, hay muchísimas PAC bloqueadas, incorporaciones que no llegan, promesas que te incorporas con unos criterios y después te los cambian, o sea, una inseguridad jurídica tremenda, muchísimos contenciosos contra la administración, o sea, la mayoría de la gente es que estamos hartos, o sea, se nos han juntado un cúmulo de cosas. Por un lado ha sido la sequía, no hemos cogido prácticamente nada y en muy malas condiciones. Luego la PAC, la mayoría de los agricultores las tenemos bloqueadas, no la hemos cobrado tampoco. Las ayudas que dijeron que iban a dar por sequía, después de que hemos intensificado las manifestaciones, han publicado ya la lista, no que vayan a pagar, han publicado la lista, como, o sea, se van viendo ya intenciones por parte de ellos de que algo va, pero al final lo que hace falta es la realidad, o sea, y el dinero. Estamos totalmente descapitalizados, porque si cosecha no hemos cogido y las ayudas tampoco han llegado, o sea, y eso sí que depende del gobierno de Aragón. O sea que el gobierno de Aragón anterior hizo muchas travesuras, muchas cosas muy mal hechas, cambiar criterios que ha arruinado prácticamente a mucha gente de las incorporaciones, pero el de ahora sí es cierto que ha tenido que verse en la aplicación de esta nueva PAC, pero tanta flexibilidad que decían que iban a tener por el hecho de la sequía no se está viendo, o sea. Que ha ocurrido también un poco con los precios, porque bueno, una de las reivindicaciones es ese precio fijo, precios justos, perdón, sobre todo pues con esa, venimos del año de sequía, ya lo mencionaba Paco. ¿Cuál es un poco el reclamo que se hace a las administraciones? Indicabais que no solo tiene que ver la Unión Europea, sino todas las que están por debajo hasta que llegan al campo. Bueno, pues el tema de los insumos que están por las nubes. Nuestro producto cada día vale menos. ¿Cuáles son los márgenes en los que os estáis moviendo ahora mismo, pues de esos productos, ¿no? Que indicabas que ahora valen menos, que los insumos se han encarecido, el cereal, por ejemplo, ha bajado también el precio. Pues al final la competencia del DEAL, las importaciones de otros países a nosotros nos están afectando mucho. No se ha cogido nada de cereal y encima lo poco que se ha cogido está por los suelos y las explotaciones pues están abocadas a la ruina. Márgenes no tenemos ninguno, o sea, este año ha tocado poner dinero, o sea, hicimos una siembra muy cara, se pusieron los fertilizantes muy caros, la más cara de la historia. El abono muy caro. Fueron muy pocos días o muy poco tiempo cuando estalló la guerra de Ucrania, cuando fue caro. O sea, nosotros eso no lo aprovechamos, no pudimos aprovechar ese encarecimiento del cereal. Luego sí que tuvimos que realizar la siembra cara, cogimos poco y bajó más de 100 euros la tonelada, que eso es una barbaridad. Y ¿Por ahora lo tanto habéis llegado a vender a pérdidas? Claro, o sea, al final lo tienes que vender porque es una forma de poder recoger dinero, no se puede guardar, o sea, el año sigue, tienes que volver a pagar el abono de la siguiente siembra que hemos hecho este año, el gasóleo, la maquinaria se ha disparado, ha subido más de un 30% también, o sea, al final vamos a llegar a una situación en la que vamos a tener que dejar de pagar a nuestros proveedores. Por lo tanto, esta situación a la que aludís, y ahora nos estabas mencionando, Paco, va prácticamente en contra de la ley de la cadena alimentaria, ¿no?, que salió adelante y que claro, se supone que era también evitar esa venta a pérdidas. Vendiendo a pérdidas porque, por ejemplo, otros países de la Unión Europea pues no dejaron entrar el grano ucraniano. Aquí se quitaron los aranceles, ha entrado que los puertos están abarrotados de cereal, no hemos cogido prácticamente nada, somos un país deficitario y sin embargo va a sobrar. O sea, el poco cereal que tenemos prácticamente no lo vamos a poder vender por el que nos han traído de fuera. Entonces, o sea, se ha complicado todo va en nuestra contra, no hay ningún factor que sea favorable. El miércoles, por ejemplo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba que se va a reforzar y a llevar un mayor control de la aplicación de esta ley a la que aludíamos, ley de cadena alimentaria. ¿Cómo debería desarrollarse ese sistema para que efectivamente, bueno, pues se lleguen a cumplir
lo que dice, ¿no?, la normativa. Eso se desarrollaría poniéndoles precios, calculando lo que vale producir un kilo de cereal o un kilo de tomates o lo que sea, que es muy complicado porque son muchos factores los que intervienen. No es lo mismo nuestra zona, que es una zona más bien pobre, que si sacamos una media de 2.000 o 2.500 kilos de cereal por hectárea, con la olla de Huesca que sacan 4.000, con otros sitios, o sea, es muy difícil de hacer, pero bueno, no es lo mismo, o sea, si el fertilizante está a 800 euros la tonelada y el cereal está por debajo de 200, o sea, eso no tiene ningún, y el gasóleo está a 1,60 € que lo llegamos a pagar, eso no tiene ninguna viabilidad posible. Eso es totalmente, o sea, las explotaciones se van a deshacer, a desmembrar. O sea, es que es una evolución del todo que al final dicen no hay relevo generacional, la gente no se queda en los pueblos, y es que es imposible. Es imposible. Y además el que se intenta incorporar, lo haces, hay unas publicaciones, unos reales decretos de la PAC. Luego hay unas publicaciones antes de hacer la solicitud conjunta de la PAC, donde te ponen los requisitos para poder solicitar derechos de pago básico, los ABRS que son ahora, o porque cada PAC que ha ido pasando, pues les van cambiando el nombre y tienen un nombre distinto. Pero después, cada uno que se puede hacer idea de lo que dispone, de sus hectáreas, de sus animales, de sus hectáreas de pastos, del CAP, del coeficiente de admisibilidad a pastos, se hacen una idea lo que van a invertir en su explotación, lo que pueden percibir de la PAC y lo que pueden rentabilizar su explotación, te cambian esa forma de evaluar. Incluso al año siguiente, publican al año siguiente otra normativa, aplican con carácter retroactivo, o sea, no se puede hacer y te dejan en una situación que tú ya te has metido y lo único que estás abocado es a la ruina, o sea, porque encima ya no puedes salir, que no engañen a la gente, o sea, si no vais a dar dinero, pues decirlo y nos dedicamos a otra cosa y ya está, pero es que nos engañan, nos encauzan en una dirección y luego no hay retorno. O sea, te han puesto en una situación totalmente comprometida porque las inversiones que hay que hacer ahora son astronómicas y luego no, el miedo que tenemos es que no vamos a poder pagar las inversiones que hemos hecho, porque pensábamos, habíamos hecho un cálculo de la viabilidad que podíamos tener y luego es que es otro totalmente distinto. Claro, porque ¿de qué forma llega la política agraria común? Que, bueno, si echamos la vista atrás, parece ser que nunca se haga ajustado un poco a las necesidades del sector primario, que siempre, bueno, pues va un poco de forma paralela, no llega a convenceros a los agricultores y ganaderos. En esta ocasión, ¿cómo están siendo los trámites administrativos? No sé si incluso estáis teniendo que optar y contratar asesoramientos administrativos para que os vayan asesoramientos externos que os ayuden un poco a todos estos trámites que algunos nos mencionabas, pero creo que hay muchos más que obviamente sería difícil ahora en estos momentos enumerar. ¿Cómo está esa situación de los trámites administrativos? Víctor, ¿cómo se vive? Un verdadero disparate. Ahora tenemos que, o eres ingeniero, abogado, perito, informático, o tienes que pagar porque te hagan tus servicios, porque la gente del campo, la mayoría, está hecha para trabajar, para hacer sus labores en el campo, para cultivar, para sembrar y bueno, pues para hacer su trabajo. Incluso el otro día encontrábamos y comentábamos con alguno de los compañeros que se manifestaban que, bueno, para los más jóvenes, que podría ser que están más relacionados por aquello de nacer en los años de la digitalización, que están más acostumbrados a hacer diferentes trámites y utilizar, pues en este caso, los ordenadores, ¿no?, a los que mencionaba Víctor, que también se encuentran pues con momentos complicados en los que no saben de qué forma abordarlo. Por lo tanto, ya no estaríamos incluso hablando de generaciones, sino del tipo, ¿no?, de trámites que hacéis. Es que ya no es... O sea, porque no somos ni agricultores ni no agricultores, o sea, ni de otra profesión distinta. Somos gente suficientemente preparada, pero nos han desbordado. O sea, no es que seamos un sector que tengamos menos cualidades, ni muchísimo menos. No es fácil llevar una explotación. Pero al final estar desbordado, o sea, certificado digital, o sea, todo tiene que ser vía telemática,
todos son trámites que tienes que tener alguien que luego los suba, los cuelgue los tienen que subir de forma telemática para poderlo, no es como antes que hacías una fotocopia o ibas a la OCA. O sea, incluso los más jóvenes pueden tener mayor habilidad con los móviles, pero al final también les pasa como a los demás, porque es una cantidad del trabajo el que hay que realizar. O sea, el cuaderno digital, es que eso es algo totalmente desorbitado. O sea, se ha ido incrementando lo que os claro, exigen en ese lo iban a implantar este año, por la sequía dijeron que lo retrasaban un año, pero es retrasar la agonía. O sea, al final vamos a morir. Si van en esa dinámica, al final vamos a morir. O sea, un año más tarde, pues un año más, pero al final, si entra. O sea, no puede ser, tienes que especificar totalmente todo lo que haces, qué día has labrado, qué día has sembrado, dónde has comprado la semilla para sembrar, el número del lote, la variedad que es, qué día la has sembrado en cada parcela, todas las parcelas, el abono que has aplicado, la clase de abono, o sea, sus nutrientes que tiene, el fósforo, la potasa, o sea, las unidades fertilizantes de cada uno de ellos, los kilos por hectárea, los herbicidas igual, el número de lote, los gramos por hectárea del producto, los litros por hectárea del caldo que se hace. Es como si nos dijeran, en vez de kilos de cebada, ahora nos vais a contar los granos de cebada. Pues nada, pues a contar los granos. O sea, si nadie dice nada, al final, pero estamos ya en una situación tan asfixiante que al final, pues hemos llegado a esto y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Nosotros no nos dedicamos, ninguno de los que estábamos ayer en la autovía, anteayer, no tenemos ningún antecedentes penales, no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. O sea, ¿cuál es nuestra situación para llegar a hacer cosas que no habíamos hecho nunca? En ese ahogamiento que nos mencionas, también influye el paso a la sostenibilidad y sobre todo ese pacto europeo verde. No sé cómo está un poco o cómo lo veis desde aquí del Giloca por las diferentes medidas que también nos exigen. Víctor cabecea. Y el tema del pacto verde, sin más verdes que hemos ido hasta ahora te exigen sembrar para los pajaricos. Pues si se siembra todo para los pajaricos o se siembra todo para la naturaleza, si los que más interesados somos en cuidar nuestro entorno y vivir aquí somos nosotros. No tiene ningún sentido, somos los que más labor hacemos con los más verdes, somos nosotros. O sea, como bien dice Víctor, tú siembras. O sea, resulta que ahora tenemos que sembrar un 7% de la explotación. Los pajaricos no les decimos dónde hemos sembrado ese 7% de la explotación. O sea, los pajaricos van por donde quieren. Igual que los corzos, igual que las cabras, igual que los jabalíes, o sea, a los animales los alimentamos nosotros. O sea, eso no... ¿Qué tiene de ecológico el arruinar un 7% de tu explotación? O el sembrar especies mejorantes del terreno, hieros, bezas, todo este tipo de cosas que aquí no se sembraban o se sembraban muy pocas, cultivos pero que no son nada rentables para cumplir otro ecoesquema. O sea, te puedes ir acogiendo a cada uno de ellos, pero lo que ves que es destinar una parte de tu explotación al abandono. ¿Qué tiene eso de ecológico, de ecologismo? O sea, se supone que lo que tenemos que hacer es producir cereales y bien e intentar abaratar los precios, y resulta que al final lo que se consigue es todo lo contrario, porque si hay que gastar 2.000 litros de gasóleo, la maquinaria, 3.000 de cereal, o sea, cada uno en su explotación, para sembrar esas hectáreas, para que no las aproveche nadie, o los pajaricos, o no los pajaricos, o sea, que no, o sea, eso no es una ciencia cierta, de que a lo mejor esas hectáreas al año siguiente las tenemos que labrar con el cereal que se ha criado y no lo ha aprovechado nadie. O sea, eso es ecológico, eso no tiene ningún sentido. Víctor, no sé si querías... es hacernos más improductivos, que la cesta de la compra sea mucho más cara. Están ahora con el tema de no emitir CO2 a la atmósfera, te hacen emitir ese CO2 a la atmósfera para no producir el 7% que nos está produciendo, y al final la repercusión va a ir a la ciudadanía, o sea, que al final repercute en el de a pie. Al final el campo tampoco, o sea, es un sinsentido, muchas cosas. Antes, y quiero rescatar, porque durante estos días, entre los mensajes que os hemos escuchado, y antes también lo mencionaba un poco por encima Víctor, es el tema de los productos importados desde países de fuera de la Unión Europea, de la Comunidad Europea. Claro, ¿cuál es esta situación? Porque estamos hablando también de Mercosur, estamos hablando de otros productos que no vienen directamente de ese Mercosur.
¿Cómo afecta en este caso, bueno, pues a vuestra producción? Es cierto que pues existen obviamente las importaciones, exportaciones, también se mueve así la economía europea, pero es otro de los reclamos, ¿no?, que lanzáis. Nosotros, en función de cada zona, o sea, los que se dedican a la hortaliza, pues tienen unos problemas. Nosotros aquí, que principalmente somos cerealistas, pues tenemos otros, y es lo que te había explicado antes. Principalmente ha venido cereal ucraniano y nos ha tirado por los suelos los precios que nosotros teníamos aquí. Y luego, por ejemplo, los requisitos, la atención que se fija en los requisitos desde los diferentes países, tanto de la Comunidad Europea como los de fuera, ¿son los mismos? ¿Hay diferencia entre unos países y otros? Porque, claro, no sé cómo está el plantel a nivel mundial. Pues no son los mismos requisitos, porque dentro de la Unión Europea tenemos que cumplir muchos y más estrictos requisitos que fuera de la Unión Europea. Veíamos incluso estos días también, bueno, pues que se llegaban a vaciar un camión en concreto, hablo de esas imágenes, lleno de tomates, los estaban tirando porque procedía de un país que no era de la Comunidad Europea. Este tipo de actos y de acciones, también cómo los veis vosotros como agricultores y en este caso pues como manifestantes en estas congregaciones. Pues, bueno, yo no lo veo bien, porque abandonar los alimentos nunca ha estado bien y bueno, se puede reivindicar de otras maneras que haciendo. No está bien por varios motivos. Uno, por ese, no tiene la culpa nadie, somos de la Comunidad Económica Europea, nosotros también, y los franceses le echan mucha jeta, siempre son los que más, y nos acusan a nosotros de competencia desleal cuando no lo somos. O sea, y nosotros tenemos los mismos o más requisitos a nivel de pesticidas y de herbicidas tan estrictos como los puedan tener ellos o más. O sea, no producimos aquí nosotros con una libertad que ellos no tengan, ni muchísimo menos, al revés. Y respecto a lo que decías, sí que hay competencia desleal. Cuando estalló la guerra de Ucrania, pues todo eso que no está, que hay productos, o sea, cereales transgénicos que los producen en Argentina, en Estados Unidos, en Ucrania, pues cuando faltó cereal y hubo escasez de cereal, todo lo que aquí no está permitido entró. Sí. O sea, y además nos traerían lo peor que tenían, no lo mejor. Cualquiera lo puede saber. O sea, entonces, si hay una necesidad, sí que vale lo que viene de fuera cuando no cumple ninguna de las exigencias que nosotros aquí tenemos que tener. Sin embargo, nosotros no podemos. O sea, y en el resto de los países, en Marruecos, que utilizan, o sea, la hortaliza, la producen, o sea, todos los herbicidas que nosotros aquí hemos tenido, que eran efectivos, nos los han retirado. O sea, ahora tenemos unos herbicidas pues mucho más flojos que no hacen la función que tenían que hacer. O sea, no, competencia desleal totalmente con productos, y sobre todo yo entiendo que dentro de la Comunidad Económica Europea sí que tiene que haber un libre mercado, y después sí que hay que tener más cuidado con los países de fuera, y se tendría que estar favorecidos los países que pertenecemos a la Comunidad Económica Europea, y sin embargo parece que sea todo lo contrario, que se beneficien más a países desde el dinero y con presupuestos de la Comunidad Económica Europea, a países fuera de la comunidad. Por ir cerrando ya y concluyendo la entrevista, porque bueno, pues vamos consumiendo los minutos y es cierto que podríamos dar mucho más tiempo. ¿Cuáles serían las reivindicaciones, las peticiones peticiones directas, Víctor, bueno, pues que podemos transmitir, en este caso que queréis solicitar a las distintas administraciones, como indicabais, pues tanto Gobierno de Aragón, Gobierno de España y obviamente Unión Europea? Y yo mi reivindicación es, y de todos nuestros compañeros, que si al final a la agricultura no se le apoya y ya el hartazgo es tan grande que vamos a continuar hasta que se nos escuche. El transporte se va a unir a nosotros. Los agricultores estamos acostumbrados a trabajar lo que nos ha tocado, a padecer y a sufrir. Y si tenemos que luchar por lo nuestro, lo vamos a luchar hasta que se nos escuche. Y que sepa, pues al final, la sociedad, que si la agricultura y el transporte se puede liar muy gorda. O sea, que los lineales pueden llegar a estar vacíos. Y la gente no se está dando cuenta de eso. Y llevamos 40 años todo el mundo reivindicando las cosas, y puede llegar un día
que esto explote. Se están jugando con las cosas de comer, o sea, y ya no, o sea, ya se está pasando, no se nos está dando la importancia que verdaderamente tenemos, o sea, no, como llega la gente al supermercado y llegas y compran, la gente se piensa que eso ha nacido allí, o sea, por la noche crecen ahí en el supermercado las lechugas y la carne y los filetes y eso no es así, o sea, hay un trabajo muy profesional el que está detrás de todo eso para que llegue, producimos mucho y muy bien, o sea, y no se nos está valorando. Entonces, no queremos llegar a situaciones tan dramáticas, tan drásticas, donde, claro, al final la sociedad es en la que repercuten nuestras acciones, pues que los gobernantes que no nos hagan llegar a esos límites, o sea, que vayan tomando ya, parece que esto es una olla a presión, y hasta que la olla no está a tope de presión, no van a tomar, ya podrían estar trabajando el consejero, podrían estar trabajando el ministro, podrían estar recibiendo a gente y podrían estar tomando medidas efectivas, porque hacen unos anuncios de dinero y vamos a dar... ¿Y dónde va ese dinero? O sea, nadie, a ti te ha llegado, a mí no, pero ¿por dónde ha venido? No, es que eso no llega, no es efectivo. O sea, además, si en un primer momento lo que reclamamos es que nos paguen lo que nos deben, o sea, es que la mayoría de la gente no ha cobrado la PAC, o sea, las han retrasado, las han bloqueado, que paguen primero lo que deben, o sea, tanto anunciar que no anuncien tanto porque eso no nos lo creemos, eso no llegan, o sea, tienen que ser medidas efectivas, tienen que derogar las leyes del mal llamado el bienestar animal, o sea, si entran en vigor la reducción de capacidad de las granjas, bien sean de pollos, de conejos, de cerdos, o sea, una granja de cerdos va a pasar la capacidad de 2.000 cerdos a 1.600, eso es una pérdida para el ganadero brutal. Y eso al final va a repercutir en que al consumidor, pues el precio de la carne lo va a tener que pagar más caro. O sea, porque es que nosotros no tenemos ya más dinero para poder soportar eso. O sea, nos arruinamos o ya no producimos. Entonces al final tiene que haber una repercusión que nosotros no somos los que la capitalizamos, porque entre medio sí que está la cadena alimentaria a lo mejor, que son los que sacan partido, y todas esas exigencias que nos hacen a nosotros al final sí que repercuten en el consumidor. O sea, lo de los pollos, de pasar de 33 kilos de carne por metro cuadrado a 11, eso es una barbaridad. O sea, los pollos tienen climatización. O sea, hay mucha gente todavía ahora que no tiene una calefacción donde se pueda poner el termostato y ponerla a 19 o 20 grados. Pues los cerdos, los pollos, las gallinas, tienen climatización. O sea, los cerdos tienen un sistema de ventanas, de apertura, tienen calefacción en el suelo, o sea, cuando son pequeños, o sea, los pollos tienen climatización, garantizan el malestar, o sea, el bienestar animal. O sea, tienen verdaderos palacios que hay gente que no se lo puede ni permitir lo que tienen. Viven muchísimo peor muchas personas que están viviendo los animales. O sea, y si llega al final todas esas reducciones de capacidades, las impermeabilizaciones de las balsas por abajo, otra lona por arriba para evitar las emisiones de metano, si la propia costra natural del Purín evita esas, mientras no hay un movimiento lo evita, o sea, pero claro, a uno se le ocurre y pues adelante, lo ponen allí y si no hay nadie que pare todas esas cosas, pues al final llegan a nosotros y primero parece una broma, pero al final llega y luego todo tiene unas consecuencias y al final todo está más caro. Y dices, ¿que ha subido la cesta de la compra? Pues es que no puede ser con todo ese tipo de acciones que la cesta de la compra baje porque no nos dejan ser competitivos. Habría que lanzar un mensaje también a la sociedad para que se sume al apoyo. No sé si, como habéis visto durante esta semana, el apoyo por parte de la sociedad, quizás en el caso de ser, bueno, pues un territorio rural, al final, pues entre unos y otros nos vamos conociendo y eso es mucho más fácil para ese apoyo, pero en general sería necesario un mensaje para la sociedad que se conciencie del valor que tenéis y de la labor que hacéis diariamente. Yo pienso que sí. A ver, mucha gente, la gente de los pueblos, está todo el mundo de nuestra parte, porque al final todos nos conocemos y todos estamos en el mismo sector prácticamente. Y la gente de las capitales, pues el que no tenga ningún vínculo con la agricultura, pues sí que tendría que haber algún mensaje de concienciación, que se dieran cuenta que realmente somos gente que tenemos que existir, que tenemos que darles de comer, que no hay otra.
Pues yo creo que nos vamos a quedar con ese mensaje de que sean conscientes de que sois las personas que nos dais de comer y que hacéis que esos lineales a los que aludíais antes en los supermercados estén llenos y deis las opciones, la variedad de productos. Sí que, por último, próximas movilizaciones, tenemos zonas en las que se va a acudir. No sé si habéis llegado a plantear visitar capitales de provincia. ¿Cómo está ese pequeño calendario con o sin organización? Lo que tenemos claro es que vamos a luchar por lo nuestro y nos vamos a reivindicar hasta conseguir nuestro objetivo. Bueno, pues con ese mensaje conciso y contundente, Víctor Malo, gracias por estar con nosotros. Paco Latorre, lo mismo, y por hacernos un hueco en la agenda de las movilizaciones y estar esta semana en Calamocha Noticias. Gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias. Gracias. Y por atendernos.